muchos padres piensan que el solo ver las pantallas electrónicas no es algo malo, pero realmente pues, provoca lo que lo lleva a un síndrome. No, no es algo que es normalizado, es algo que afecta. Particularmente ya cuando el niño o adolescente presenta unos síntomas, unas conductas disruptivas o severas en cuanto a eso, y eso puede ser en cuanto al estado de ánimo, puede ser en la conducta, que se torne más desafiante, más conflictiva, puede haber un aumento de rabieta, también puede ser que surjan síntomas que parezcan característicos de un desorden psicológico o psiquiátrico, como el trastorno por déficit de atención o la ansiedad. Puede manifestarse de diferentes maneras en cada niño. Por eso es bien importante, como padres, como cuidadores, o si tenemos acceso a niños, estar bien pendientes de esas señales y corroborar con un profesional de tener duda para entonces poder identificar también si realmente se debe a un desorden psicológico o... Quiero que me aclares, porque los niños a veces pues, entran como un trance, como cuando llevan mucho tiempo en las pantallas, se ven como que están sobreestimulados y de cierta manera ellos se ven como que no pueden pensar bien, los ves distraídos, los ves que los niveles de energía son bajos y todo tiene que ver con pues, el sinnúmero de cosas que mencionaste, como lo que es el blue light, la resolución, los colores, crean un tipo de hipnosis en la pantalla, al estar viendo contenido en la pantalla, lo cual los entretiene, pierden la percepción del tiempo por todo el tiempo que pasan dentro de las pantallas, y lo pueden ver en lo que son los reportes del teléfono cuando ven el consumo en las diferentes aplicaciones, cuánto tiempo su niño se pasa en el teléfono. Buenas mi gente, estamos de vuelta en el canal del Countryman. Esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy le da el paso a un nuevo proyecto, el cual se llama The Way Psyche, y va a ser de gran ayuda en temas psicológicos, filosóficos y de religión que estaremos hablando en este nuevo proyecto, que será un podcast. Y quiero darle paso a la nueva integrante, nuevo talento de este canal, de Countryman PR, que va a dar una breve introducción y quiero que la conozcan. Su nombre es Cecilia Rodríguez y ella nos va a hablar un poco de ella. Hola, saludos a todos, es un placer estar por aquí. Como ya mencionó Giancarlo, mi nombre es Cecilia, y para darle un poco de trasfondo, tengo una maestría en psicología clínica. Actualmente estoy culminando el doctorado en la misma área, y en cuanto a experiencia profesional, soy tallerista, he dado talleres a estudiantes del sistema público, igualmente a padres, cuidadores. También veo pacientes en práctica clínica, mayormente población pediátrica, pero he visto de todo un poco. Y tengo algunas certificaciones, particularmente en el área de pareja, certificación de nivel de Gottman, nivel 1, trauma, infidelidad y trauma en la comunidad latina, entre otros talleres a los cuales he asistido. Así que parte también de mis temas de interés, de investigación y de adiestramiento vienen siendo lo que es la crianza respetuosa, las relaciones de pareja, el bilingüismo y muchos más que si sigo mencionando por ahí no termino. Como ven, una mujer extremadamente preparada, recursos no nos faltan y
conocimiento basta. Y en la entrevista de que va a ser el día de hoy, estaremos hablando del libro Reset Your Child's Brain de Victoria L. Dunkley, donde estaremos tocando temas sobre lo que es el síndrome de la pantalla electrónica. ¿Qué es eso? Nada, dando comienzo a este interesante tema, la primera pregunta que estaré mencionando es ¿cómo descubriste que las pantallas electrónicas afectaban el cerebro de los niños y qué fue lo que te llevó a indagar más en el tema? Pues mira, no lo descubrí directamente. Más bien el interés surgió porque quería yo darme la tarea de averiguar por qué tanto aumento en casos de trastorno de déficit de atención, muchas veces combinado con hiperactividad también, conductas disruptivas en menores o desafiantes y retraso en el habla, que suele ser algo que estamos viendo más a cabalidad actualmente. Así que al buscar información, al observar dentro y fuera de la práctica clínica, pues me di cuenta de un denominador común. Adivinen, el uso de pantalla electrónica, ¿verdad? Eso sigue en incremento, estamos en una era modernizada, todos tenemos acceso a dispositivos y los niños y adolescentes no son la excepción. Así que a partir de ahí, tras identificar ese factor común, pues me di la tarea de instruirme más en el tema, leer libros, fuentes y recursos específicos sobre ellos, sobre eso, y pues por ahí encontré una posible respuesta. Entonces, dicho sea de paso, ya mencionando tus intereses como tal en el tema y el sinnúmero de intereses que tienes como investigación en los diferentes temas que mencionaste, ¿cómo se percibe como amenaza caer en respuesta de pelea o huida el síndrome de pantalla electrónica? Esa es una pregunta un poquito larga, así que no se preocupen, vamos a aclarar algunos de esos términos. Ese sentido de amenaza, de caer en esa respuesta de pelea o huida, puede verse mayormente a través de los videojuegos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jugar videojuegos imita diferentes tipos de asaltos sensoriales en nuestro cerebro que estamos programados para asociar con peligro, eso biológicamente. Así que cuando nuestro cerebro detecta peligro, los mecanismos de sobrevivencia primitivos se activan para protegernos. Así que tiene su función adecuada, pero entonces esta respuesta es una instantánea, es algo que está en nuestros genes y es necesaria para sobrevivir. Así que eso es algo que necesitamos. Y respecto a este tema debemos tener en cuenta que la amenaza no tiene que ser real. Solamente puede ser percibida como peligro para que entonces nuestro cerebro y por ende nuestro cuerpo reaccionen ante ello, que eso es un dato bien importante. Así que vamos a pensar, ¿cómo tú te sientes al ver una película de terror o suspenso? ¿Puedes recordar eso? En algún momento que hayas visto una de esas películas, ¿qué sentiste? Yo cuando veo ese tipo de películas, puedes sentir como adrenalina, ansiedad, la tensión del suspenso, de qué va a ocurrir, no va a ocurrir, voy a asustarme, no. Y ese es más o menos los sentimientos que me vienen a la mente cuando estoy viendo una película de terror. Muy bien, así que probablemente en esos momentos aumente tu ritmo cardíaco, sientas quizás el estómago apretado, tus extremidades se tensan, uno tiende a estar como que así en la silla, bien tenso y estás listo para reaccionar a lo que venga. Aunque sabes que solamente es una película, ¿verdad? Esas imágenes gráficas y muchas veces peligrosas de acción producen en nuestro cuerpo esa respuesta fisiológica y por eso podemos experimentar eso. Así que cuando se activa este instinto, nuestro sistema nervioso y nuestras hormonas influyen en ese estado de excitación, brincando también a un estado de hiperexcitación.
¿Qué puede pasar si estamos demasiado de tiempo prolongado frente o viendo esas imágenes o videos? Y ahí es que entonces se activa la respuesta de lucha o huida, ¿verdad? Así que puede ser difícil deshacernos de esos sentimientos o esas emociones que surgen, incluso luego de finalizar la película. A veces uno como que se queda con eso, se queda con esa excitación o con ese hype, ¿verdad? Y por eso a veces hasta tenemos pesadillas. Yo recuerdo de pequeña haber visto películas así, de repente no poder dormir, ¿verdad? Eso es bien común. Pues lo mismo, exactamente lo mismo pasa con los videojuegos, ¿verdad? Al estar expuestos tanto tiempo, el cuerpo se mantiene en ese estado de alerta, o el cerebro, ¿verdad? Y de estrés. Y cuando esto ocurre muy consistente, entonces el cerebro tiene problemas para regularse de vuelta a un estado de calma. Entonces, al tener esos problemas de regularse, pues se mantiene ese estrés y puede llegar a convertirse en un estrés crónico. Y quiero que repase el síndrome de pantalla electrónica porque pues muchos, yo sé que diste una definición, quiero que sea más abarcador lo que conlleve este síndrome de pantalla, ya que pues para muchas personas puede ser novedoso, a la misma vez tenían algún tipo de conocimiento y pues yo veo que muchos padres piensan que el solo ver las pantallas electrónicas no es algo malo, pero realmente pues, provoca lo que lo lleva a un síndrome. No, no es algo que es normalizado, es algo que afecta el cerebro y yo veo y escucho lo que está diciendo Cecilia en este momento y pues me hace pensar en todas esas cosas que me vienen a la cabeza con los daños que pueden ocasionar a nivel cerebral y quiero que expandan más en lo que es la definición de síndrome, una definición que puedan entender a nivel más, una, una definición más sencilla para nuestro público que lo puedan conocer y puedan retener la información para que cuando se lo expliquen a los niños pues entiendan a lo que ellos se están sometiendo pues con este síndrome de pantalla electrónica. Pues mira, en resumidas cuentas, el síndrome de pantalla electrónica es un síndrome de desregulación. Desregulación nos referimos a todo proceso cerebral del cuerpo u hormonal que está fuera de balance, ¿verdad? No está regulado, no está dentro de los parámetros o funcionamiento del cual debe estar, por eso se le llama desregulación. ¿Y cuándo se puede caer en un síndrome de pantalla electrónica? Ya cuando el uso es prolongado, ¿verdad? Muchas horas al día, cero interrupciones y particularmente ya cuando el niño o adolescente presenta unos síntomas, unas conductas disruptivas o severas en cuanto a eso. Y eso puede ser en cuanto al estado de ánimo, puede ser en la conducta, que se torne más desafiante, más conflictiva, puede haber un aumento de rabieta, también puede ser que surjan síntomas que parezcan característicos de un desorden psicológico o psiquiátrico, como el trastorno por déficit de atención o la ansiedad, puede manifestarse de diferentes maneras en cada niño. Por eso es bien importante como padres, como cuidadores o si tenemos acceso a niños, estar bien pendiente de esas señales y corroborar con un profesional de tener duda para entonces poder identificar también si realmente se debe a un desorden psicológico o si es síndrome de pantalla electrónica, porque esa línea puede borrarse un poco. Interesante por demás. Y veo que ya tocaste lo que sería los efectos que pueden tener a nivel cerebral lo que sería el síndrome de pantalla. A la misma vez sé que hay algunos efectos también en lo que sería en el cuerpo y en nuestros ojos. Eh, ¿Cómo es esa manera y el efecto que tiene en esa área del cuerpo?
Pues mira, si comenzamos explicando el área de los ojos sirven un rol bien importante y son una ruta precisa para la toxicidad de las pantallas. ¿Por qué? ¿Verdad? Y esto no tiene que ver con el contenido procesado. Sea lo que sea que estemos viendo, son una ruta de toxicidad. Porque nuestros ojos están conectados a nuestro sistema nervioso central. Así que eso permite que el ambiente físico o que nos rodea tenga influencia en la actividad cerebral, ¿verdad? Porque no dejamos de ver al menos que cerremos los ojos, así que siempre estamos expuestos. Así que, dado a que los dispositivos electrónicos emiten una luz antinatural conocida como el blue light también, que es bien brillante, le brinda información al cerebro que es inconsistente con lo que está pasando en el mundo real. Entonces, esto puede llevar a desincronizar nuestro reloj corporal y otros ritmos biológicos, como el circadiano, que es el del sueño, ¿verdad? Y también, además de eso, la interacción 2D altera ese movimiento normal de nuestros ojos, incluyendo cambio en profundidad. Así que de cierta forma hasta nos altera cómo podemos ver las cosas. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que si paso demasiado tiempo frente a mi computadora trabajando, me empiezan a arder, empiezan a lagrimar también, eso es parte de esos síntomas. Así que no es para menos que esto influye en el desarrollo, en la cognición y en la regulación del ánimo también. Así que vemos ahí una vinculación. También proveen una estimulación visual bien intensa y más ahora que los dispositivos cada vez vienen como con más features de tu poder activarle más el color, la resolución, ¿verdad? Que eso parece excelente, a la misma vez nos hace más daño, ¿verdad? Y entonces esto afecta estos procesos sensoriales que tenemos y de atención. Eso por la parte de los ojos nada más. Si nos movemos un poquito a los efectos que pueda tener en el cerebro, pues nuestro cerebro está diseñado para responder a estímulos visuales. Por eso mismo es que todo lo que tenga brillo, color, movimiento, contraste, nos llama la atención. Y en este caso se vincula a nuestro cerebro en la orientación, nos ayuda a orientarnos, por eso es que somos tan visuales. Así que esta respuesta tiene su función, nos ayuda a analizar si hay un peligro o amenaza antes de determinar si pelear o correr, ¿verdad? Que está atado a lo que hablamos ahorita de lucha o huida. Entonces, el detalle es que cuando estos estímulos son creados artificialmente, como es con los dispositivos, esa respuesta en el cerebro es como quien dice hackeada, si le queremos poner un término coloquial, y crea cambios químicos, eléctricos y mecánicos en nuestro cuerpo que a su vez aumentan esos niveles de excitación. Y cuando esto sucede de muchas veces, repetidamente, el cerebro se mantiene en alerta. Entonces, pues, sucede eso que hablamos de que regularse y volver a calmarse está difícil. Y claro, como todo, eso también tiene un impacto en el cuerpo. Así que en nuestro cuerpo, tras la interacción de pantallas, puede ser que el flujo de sangre se mueva hacia afuera de los órganos. Esto puede pasar como el intestino y órganos reproductivos, es decir, se mueve de ahí hacia las extremidades y el corazón. Esto puede provocar que aumente el ritmo cardíaco y la presión y se secretan las hormonas del estrés. Así que preparando el cuerpo para esa huida o combate. Y toda interacción que causa, todo tipo de interacción, ¿verdad? Con estos dispositivos puede causar esos cambios sutiles en lo que es nuestro sistema cardiovascular, que quizás al momento no vamos a ver esos efectos, pero a largo plazo pues causan daño. Y también se asocia con el síndrome metabólico, está asociado con sedentarismo, ¿verdad? Mientras más tiempo pasamos en los dispositivos, más tiempo estamos sentados, no nos movemos, no caminamos, no salimos afuera a tomar sol, ¿verdad? Así que puede aumentar el colesterol, la presión, el peso, los picos de azúcar. Son tantas cosas, ¿verdad? Como esto se entrelaza, que podemos empezar de algo pequeño, pero se pone complejo rápido. Quiero que me aclares, porque pues los niños a veces pues entran como un trance, como cuando lleva mucho tiempo en las pantallas, se ven como que
están sobreestimulados y de cierta manera ellos se ven como que no pueden pensar bien, los ves distraídos, los ves que los niveles de energía son bajos y todo tiene que ver con pues, el sinnúmero de cosas que mencionaste, como lo que es el blue light, la resolución, los colores, crean un tipo de hipnosis en la pantalla, al estar viendo contenido en la pantalla, lo cual los entretiene, pierden la percepción del tiempo por todo el tiempo que pasan dentro de las pantallas y lo pueden ver en lo que son los reportes del teléfono cuando ven el consumo en las diferentes aplicaciones, cuánto tiempo su niño se pasa en el teléfono y les provoca un tipo de burnout o un tipo de yo no diría, puede provocar, no sé si ir tan allá como depresión o todo lo contrario, ansiedad o porque pues hay un sinnúmero de mitos que pues que dicen que el pasar mucho tiempo en las redes sociales hace que pues pierdan su vida social y de cierta forma los lleva a ansiedad, a depresión. Quisiera que me hablaran más de eso. En efecto, puede ocurrir. Puede ocurrir que el niño o el adolescente o incluso personas tengan síntomas alusivos a lo que es depresión, ansiedad, a causa de eso, ¿verdad? También, no solamente por el hecho de las pantallas en sí, sino por lo que están viendo, por el contenido. Puede ser que surjan unos síntomas asociados a eso, como puede ser que si eso se prolonga y se agudiza, pues sí llegue a cumplir con un diagnóstico formalmente. Así que si me preguntas si hay una posibilidad, pues sí, de que llegue a eso. Sí, y dando paso a que no sé si mencionaste que provoca insomnio, pero quiero saber si cuáles son los efectos en el sueño de este síndrome en nuestra forma de sentirnos y a nivel cerebral, cuando estamos en el espacio del sueño. Pues se asocia con el sueño no regenerativo. Así que sueño no regenerativo no me refiero a sueño que no es reparador. O sea, dormimos pero sentimos que no descansamos, que eso se escucha por ahí mucho. Se asocia con pobre memoria, irritabilidad y desempeño académico o laboral deficiente, porque eso está bien atado a nuestros sueños. Si no descansamos bien, no vamos a funcionar bien, ¿verdad? Seamos estudiantes, seamos profesionales, los niños en la escuela, va para todo el mundo. Y de esto se realizó un estudio en el 2010 en el Centro Médico de JFK que mostró que más de la mitad de los niños que utilizaban dispositivos electrónicos en la noche no solamente sufrían de problemas del sueño, sino también cognitivos y de ánimo durante el día. Así que esos efectos de lo que pasó la noche anterior se podía ver el resto del día. Y también se especula que la disrupción del sueño o del ritmo circadiano, ¿verdad? De ese reloj biológico que tenemos, que nos dicta cuándo es la hora de dormir, despertar y todo eso, puede disminuir los niveles de serotonina en el cerebro. Los niveles de serotonina, ¿verdad? La serotonina es un neurotransmisor o también se conoce como el químico del bienestar, ¿verdad? Que se encuentra dentro de nuestro cerebro. Así que no hay realmente una dosis segura que no cause disrupción del sueño y cansancio durante el día. Así que la mejor recomendación es apagar todo dispositivo al menos una hora antes de dormir y realizar actividades que no tengan que ver con la pantalla, sea leer, sea una sopa de letras, sea dibujar, pero alejarnos totalmente para que ese sueño pueda ser reparador. Sí, pues esas horas en que nos pasamos en la cama antes de pues, tener un sueño conciliador, que nos pasamos viendo las redes sociales para ver si le damos un estado
que nos interesa y que nos pueda envolver, o algo que se nos queda de algún email o algo del trabajo que se nos quedó, para estar verificando de que todas las cosas están bajo control, eh, pues, que afecta lo que sería nuestro sueño. Y dicho sea de paso, uno ve que esas prácticas o hábitos que uno tiene de mantenerse en las redes sociales antes de dormir no te permite el que tú puedas tener un sueño reparador, que es como tú mencionas. Y pues también nuestros niños pues se sobreestimulan con las diferentes redes sociales y contenidos que ven en las mismas, y pues no ven la manera ok, decido entre el sueño o seguir viendo mi contenido favorito. Y a veces cuando quieren decidir tener el sueño ya es muy tarde, y cuando se acuestan lo que durmieron fueron pocas horas, y cuando llegan a la escuela pues tú los ves dormidos en las clases, no prestan atención, a nivel cerebral pues no retienen la información que le está brindando el profesor o la maestra en función. Y son, son un sinnúmero. Esa sola acción de no tener un sueño que sea reparador te lleva a que, pues, hasta que las notas del niño se afecten a Sí. una cosa como esa, porque pues el niño por no tener el sueño adecuado, le puede afectar en cómo es su desempeño académico, igual hasta en su desarrollo. Sí. Eh, y ya mencionando ese punto. De hecho, discúlpame la Sí. interrupción, tengo una anécdota de eso. Me acordé que yo atendí a un paciente adolescente que llegó a la clínica con síntomas de depresión particularmente. Así que se había visto afectado lo académico, el estado de ánimo, y él se dio cuenta en algún momento dado de que a mayor uso de su celular antes de dormir, de lo que estamos hablando, peor se sentía el otro día porque no descansaba bien, había desmotivación en cuanto al estudio, a sus clases. Él mismo solito se dio cuenta y tomó la decisión propia de disminuir ese consumo. Pero ya estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? Un poquito más grande. Y mencionaste ahorita un punto importante del control. Ya como adultos, nosotros podemos tener cierto control de que sí, puede ser que nos quedemos scrollando un rato, pero llega un momento que decimos, ya, me voy a acostar. Y nos acostamos. Los niños, al no estar 100% desarrollados todavía, no tienen esa habilidad, ¿verdad? De poder decir, no, hasta aquí. Entonces, por eso entra el rol del adulto en poner ese límite, en educar al niño para su propio bienestar, ¿verdad? Porque ellos por sí solos es bien difícil que puedan llegar a esa realización y hacerlo. Y ahondando más en todo lo que nos comenta Cecilia, me viene esta pregunta de qué forma se asemeja el síndrome de pantalla electrónica a lo que es los desórdenes psiquiátricos, neurológicos y de conducta en nuestros niños. Pues mira, se asemeja debido a que crea unos síntomas y unas disfunciones que imitan o exacerban varios desórdenes psiquiátricos, neurológicos o de conducta. ¿Por qué? Porque los efectos del uso de pantalla son acumulativos, ¿verdad? Eso sigue acumulándose, y eso lleva a un riesgo del síndrome de pantalla electrónica con el tiempo, ¿verdad? Mayor prolongación, mayor riesgo. Y los síntomas anímicos son bien comunes: la irritabilidad, depresión, cambios abruptos del estado de ánimo y desregulación. Así que cuando ya caemos en un síndrome de pantalla electrónica y produce estos síntomas junto con agresión, por dar un ejemplo,
eso se podría mal diagnosticar como un desorden bipolar. Entonces ahí entramos un poco en la línea de realmente un desorden bipolar, hay un historial familiar en el caso, hay, ¿verdad?, algunos factores que pudieran desencadenarlo o simplemente un problema de pantalla electrónica que si controlamos y moderamos desaparecen esos síntomas, ¿verdad? Entonces ahí entra eso. Similarmente, los síntomas cognitivos también son comunes, dificultad con atención, control de impulso, de organización, que lo ven mucho en la escuela. Eso también puede implicar un mal diagnóstico de trastorno de déficit de atención, que va por la misma línea. Así que también ciertas caricaturas en específico pueden desencadenar ataques epilépticos sin la persona padecer de epilepsia. Esto sucedió, hubo un estudio que se hizo, porque en un momento dado, aquí no tengo el dato, está en el libro, pero en Japón ciertas personas presentaron estos síntomas tras ver una caricatura en específico. Si mal no recuerdo, tenía algo que ver con Pokémon. Y esa caricatura en específico tenía unos colores bien intensos, unos movimientos bien rápidos y una serie de cosas que muchas personas empezaron a presentar síntomas neurológicos, incluso ataques epilépticos sin historial ninguno, solo por la exposición a esa caricatura particular. Wow. Uno debería, los niños están bien viendo a Pokémon y pues en la niñez ya uno pues, utilizaba y pues, se divertía con esas caricaturas y esos muñecos y ahora ver que pues, hay diagnósticos y hay estudios que prueban que es adverso a la salud, eh, me hace indagar más, más de lleno ya como dice que provocan ataques epilépticos. Por otro lado, los niños, estoy viendo que no pueden concentrarse bien en una sola cosa y quieren indagar más en ese aspecto de cómo la pantalla no le ayuda a los niños poder concentrarse mucho tiempo en una sola cosa. Eso puede afectar, prestar atención a la maestra cuando ella esté dando clases, esté dando alguna información o escribiendo la pizarra, puedan concentrarse solo en lo que está diciendo ella y no en sus compañeros de clase que estén haciendo alguna distracción o algo que no tenga que ver con la clase y no puedan prestar atención, lo cual tiene ciertas repercusiones y quiero conocer por qué es la causa de que no se pueden concentrar. Pues mira, lo que es la atención y esa capacidad que tenemos de hacer las cosas depende gran parte de la dopamina y la norepinefrina. Nuevamente, neurotransmisores que están en nuestro cerebro que se encargan de regular muchas funciones. Así que los medicamentos para trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de hecho, usualmente lo que hacen es aumentar esos químicos para que el niño entonces pueda concentrarse más y enfocarse más. Es algo que nuestro cerebro necesita y ayudan a balancear otros neurotransmisores también, como la serotonina que mencionamos hace un rato. Pero ¿qué pasa? Que estas funciones son sensibles a cualquier tipo de estrés y falta de sueño. Así que debido a que el uso de las pantallas electrónicas afecta esa regulación de lo que es la dopamina, la actividad del lóbulo frontal, ¿verdad? Esta partecita de nuestro cerebro que nos ayuda con ese funcionamiento y esa capacidad de hacer las cosas, el sueño y el estrés. Entonces, el síndrome de pantalla electrónica puede verse exactamente como un trastorno de déficit de atención y muy probablemente lo empeore si es que ya el diagnóstico existe. Es decir, si el niño ya había sido diagnosticado con trastorno de déficit de atención, el síndrome de pantalla electrónica muy probablemente lo va a empeorar. Y si no, pues son síntomas alusivos. Asimismo, niños con síntomas de problemas atencionales tienden a experimentar un gran interés por lo que son los dispositivos electrónicos
precisamente porque son estimulantes, ¿verdad? Así que ambas cosas van de la mano y se vuelve un ciclo vicioso. Eso le atrae, le estimula, pero desencadena estos síntomas disruptivos, pero se siguen exponiendo y hasta no terminar. No, crean, en otras palabras, están creando adictos. Pudiéramos llamarlo una dependencia. Wow. Sí, yo pues, mi caso me impresiona, he visto en mis familiares y me ha llegado cómo le brindan una pantalla, un dispositivo electrónico a una muy temprana edad y pues los efectos se ven precisamente en el sinnúmero de cosas que mencionaste y cuando tú ves a esos niños tratando de tener un pasadía con la familia, tú los ves sometidos a los dispositivos electrónicos en un sofá, cuando en otra época, en otras generaciones estaban jugando baloncesto, pelota, voleibol, los diferentes deportes, y tú veías las personas con un sentido más de comunidad. Ahora mismo estamos creando individuos que son más individualistas y afecta de sobremanera el que pues, que se vean esas separaciones de los niños, están dándole prioridad a una pantalla versus a su compañero o a un familiar que lo que quiere es el bien para ellos y pues la decisión de los niños es difícil también porque pues están ellos ya siendo sobreestimulados con estos dispositivos. Nosotros como parientes y como familiares le estamos poniendo entre la espada y la pared, entre el dispositivo o pasar tiempo con nosotros, y ya ellos crearon una adicción con el dispositivo y muchas veces gana la batalla el dispositivo versus estar con nosotros, el pasar tiempo con nosotros, lo cual crea una separación en la familia y después se ve afectadas sus relaciones interpersonales. Eh, Mencionando eso, esas separaciones que crean puede provocar ansiedad a futuro. Y quiero saber cómo cómo la ansiedad es reflejada en este síndrome. Pues se puede reflejar de diversas maneras. Puede reflejarse como ataques de pánico, puede reflejarse como trauma, síntomas obsesivos compulsivos, preocupación sobre todo, que es lo característico de una ansiedad generalizada. Y al igual que en el síndrome de pantalla electrónica, los síntomas de ansiedad nacen de un sistema nervioso excesivamente hiperexcitado, ¿verdad? Por eso la persona siempre está preocupada, en alerta, no puede relajarse en muchos de los casos. Para explicarlo, me voy a limitar al OCD porque pudiéramos explicarlo de muchas maneras. Voy a hacer la aclaración de que antes el OCD estaba anclado a lo que eran los trastornos de ansiedad, ya no, ya está separado en el DSM-5-TR, que es la última versión, ya tiene su propio conglomerado aparte o clasificación aparte, pero lo traigo porque muchas veces el OCD es antecedido por la ansiedad. Es decir, la persona empieza con síntomas de ansiedad que entonces pueden transformarse en un OCD. Así que por eso lo traigo al ejemplo. ¿Qué es el DMS? El DSM-5-TR es el diagnóstico, el manual diagnóstico para trastornos psicológicos o psiquiátricos, por lo cual se eligen los psiquiatras, psicólogos clínicos, y es la guía, ¿verdad?, para poder brindar el diagnóstico a un paciente. Sí, es que, pues,
Sí, no, hago la no, yo lo aclaratoria tenía que para, aclarar. sí, la aclaratoria para que sepan de dónde ella provee la información, que no es una información fiable y que ella está dando la data objetiva, no es que se lo está sacando de la manga. Y escuchen todo lo que está diciendo, que no te lo está diciendo porque quiere crear cierta fricción con ustedes, cómo tomar las decisiones, sino traerles la información para que ustedes tomen una decisión más adelante. Expliqué lo que es el DSM, ¿verdad? El manual, pero no expliqué las siglas del OCD, que vendría siendo el trastorno obsesivo compulsivo, y el ejemplo particular que les iba a dar al respecto, que es que está relacionado con la regulación de dopamina. Así que lo hace susceptible a emerger ante la exposición de pantallas. En el caso de trastorno obsesivo compulsivo hay demasiada dopamina en áreas del cerebro asociadas con movimiento. Así que juegos como por ejemplo el Wii, ¿verdad? Que involucran movimiento y elevan la dopamina, pueden aportar al desarrollo de lo que es este trastorno. Escuchen. Y ejemplos de cómo puede manifestarse este trastorno son tics, como por ejemplo movimientos repetitivos de manos y pies, tocar las cosas compulsivamente. Había un ejemplo del libro que una mamá comentaba su experiencia con su hijo, que antes de dormir tenía que frotar su brazo contra el espaldar de la cama. Antes de dormir tenía que como que hacer así, siempre antes de dormir para acostarse. Y pues no es un movimiento común que nadie haría, y a la mamá indagar por qué no puede simplemente acostarse a dormir y ya, y tenía que hacer ese movimiento, el niño le dijo, es que quiero pero no puedo, siento la necesidad de moverme y de estar tocando todo. Así que eso era probablemente el inicio de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, que está atado a lo de la ansiedad, ¿verdad? Eso es parte de. Me parece interesante eso de que separaron el OCD el espectro o lo que estamos hablando de la ansiedad. Gracias por darnos esa información, porque pues el OCD es algo que pues, hemos visto de diferentes formas cómo trabaja en los seres. Ya puede ser de manera con los videojuegos, como en la limpieza, como en diferentes áreas de nuestras vidas, y está muy presente entre nosotros en lo que es el OCD, y más que pues esto de síndrome de las pantallas electrónicas está haciendo que cree más posibilidades a que las personas padezcan de estas condiciones. Pues viene ahora esa incógnita de cómo los niños pueden volverse desafiantes ante sus padres por estar mucho tiempo en la pantalla electrónica. Que ya mencioné el cómo lo ponemos entre la espada y la pared, entre escoger entre nosotros o la pantalla. Quiero indagar en eso porque pues todos hemos tenido una experiencia con un niño de que no quiere que le quiten la pantalla, y por el solo hecho también de ponte a comer, o a veces, ay, nene, ponte a ver eso en lo que yo hago mis cosas, y no está chavando tanto, lo cual crea una adicción, estimula la adicción porque piensa que está molestando a los padres, y se enfoca más en la pantalla. Igual, cómo lo podemos sacar de esa adicción a la pantalla y que se vuelva un ser social, por así ponerlo. ¿Cómo podemos hacer que no es que no se vuelva que no se vuelva una persona que no desafíe en nada, pero que bajen esas posibilidades?
Pues hay una relación entre la cantidad de ese consumo de los medios, ¿verdad? Y de las conductas disruptivas. Realmente la oposición y la disrupción son estrategias de los niños para ejercer control sobre lo que es su ambiente cuando se sienten estresados o ineptos de alguna manera. Así que esa es la raíz de todo. Es una señal realmente de un estado mental desorganizado. Eso es lo que hay detrás, ¿verdad? Una desregulación, una desorganización. Y estas conductas usualmente surgen de problemas atencionales, de aprendizaje, hiperexcitación, sobreestimulación o pobre sueño. O una combinación de todas las anteriores, ¿verdad? Así que lo que es discutir también es otra conducta común que indica pobre atención o un ánimo irritable que se empeora con el uso de las pantallas. De hecho, puede ser una manera de un niño desenfocado aumentar su excitación o niveles de dopamina. Por eso es que les llama tanto la atención y se mantienen ahí, ¿verdad? Y también es una manera de mantener al padre presente, ¿verdad? Porque si estoy todo el tiempo portándome mal, discutiendo, ¿qué estoy obteniendo? Atención de mamá y papá, buena o mala, atención es atención para un niño. Escuchen. Wow. Wow. Quiero. Este podcast va a tener su segunda parte porque pues hay que ver cómo quiero indagar más en ese aspecto de lo que son los niños desafiantes. Ya comenzamos la conversación y quiero dejar ese interés porque por saber del tema. De igual manera, yo le menciono que actualmente Cecilia Rodríguez está presidiendo un taller con relación a este contenido. Está titulado ¿de qué forma el taller? Reiniciando el cerebro de tu hijo. Y ella va a estar hablando de cómo afecta el síndrome de pantalla en los niños y van a estar cumpliendo todas las preguntas que ustedes van a estar escribiéndonos a nosotros en la caja de comentarios. También les recomiendo que se suscriban al canal, le den like, porque el like es muy importante para que otras personas puedan ver el contenido, este contenido informativo, productivo y enriquecedor para lo que es los padres hacia los niños y los niños sepan cómo manejar y canalizar todas esas emociones por el síndrome de pantalla electrónica. Les recomiendo que lo compartan si ven ese síndrome que está llegando a sus hogares. Le agradezco la presencia a Cecilia. Esta entrevista va a tener su segunda parte donde estaremos hablando de síntomas comunes como en el cuerpo a causa del uso de pantalla electrónica prolongada. Eliminamos o moderamos el uso de pantalla electrónica. Van a venir preguntas como ¿cómo monitoreo el progreso de los niños durante el plan? Importante, porque si no sabes cómo manejar todas esas situaciones de cómo sacar a los niños del síndrome de pantalla, cuál es el plan a seguir para poder ayudar a esos niños a que salgan de esas adicciones, pues estás trabajando en un sitio donde no sabes cuál es tu norte. Así que agradezco la presencia de Cecilia. Ella va a estar siguiendo en el programa con nosotros. Y esto viene para largo. Este podcast que comienza hoy, titulado The Wise. Psyche. Es nuevo. Es nuevo, estamos estrenando hoy. Estás entrenando hoy y
Saiki se va a quedar. Hasta la próxima. Chao.